Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esta es la segunda parte de la conversación con Margot Glantz. La semana pasada no nos alcanzó el tiempo, solo media hora para conversar con ella. Margot, empezamos. ¿Qué opinas del lenguaje incluyente? Mira, yo no estoy muy metida en eso porque siento que ha sido un poco obligatorio, ¿no? Y yo pienso que el lenguaje se va formando poco a poco y que llegará un momento en que sea totalmente espontáneo. Creo que ahora es más bien una especie de ordenamiento y que tiene que ver mucho con el feminismo, lo cual me parece muy bien. Hay una compañera mía de la Academia de la Lengua, Concepción Compani, que dice que el lenguaje no tiene sexo y que no hay sexismo en el lenguaje. Yo pienso que evidentemente hemos vivido siglos y siglos de paternalismo y que el lenguaje en donde lo masculino predomina es evidente, no podemos negarlo. Y pienso que la necesidad de que sea incluyente lo femenino es muy, muy importante. Siento que además que eso tiene que ir viniendo poco a poco y llegará un momento en que será absolutamente normalizado. Hemos vivido demasiados siglos las mujeres sin tener derechos, ¿no? Es decir, yo estaba pensando hace rato, cuando venía para acá, que en 55, en julio de 55, se permitió por primera vez el voto femenino. Yo vivía en París en 55 y tengo la idea, pero creo que es falsa, que es una idea, un recuerdo falso, que yo voté. La primera vez yo tenía 25 años. Entonces, digamos, hasta los 20, el divorcio se votó con la revolución. Es decir, que con la revolución podíamos divorciarnos, pero no éramos ciudadanas, como en Grecia. Las mujeres no eran ciudadanas ni los esclavos. Y yo no fui ciudadana sino hasta los 25 años. Ahora todas las que nacen son ciudadanas porque pueden votar. ¿Cómo viviste ese cambio? Porque no era solo votar, es tener una cuenta bancaria, tener propiedades. ¿Cómo lo vives? Mira, lo viví sin darme cuenta. Me di cuenta que podía votar y me pareció muy importante. Y tengo la idea de que estuve haciendo una cola para votar, pero creo que es falso, porque creo que no se podía votar en el extranjero. Yo estaba en París, así que es muy difícil que haya yo votado. Pero en mi imaginario voté, ¿no? Que es una cosa muy importante. Digo, por ejemplo, yo trabajé mucho el folletín del siglo XIX. En el folletín del siglo XIX las mujeres siempre pierden porque no tienen derecho a la propiedad y siempre están expuestas a que les roben sus propiedades porque no tienen derechos, ¿no? Entonces, hemos tenido muy tarde los derechos, ¿no? Entonces, el hecho de que hasta los 25 años haya yo sido ciudadana, dice mucho. Ahora todos ustedes son ciudadanas, ¿no? No hay problema. Y uno tiene derecho a casarse con, bueno, no sé si cuando yo me casé tenía derecho a bienes separados. Yo me casé con bienes mancomunados y la segunda vez que me casé volvió a hacer la misma tontería, pero, y me creó problemas, pero no sé, no he leído, yo quería averiguar antes de venir a verte si los bienes mancomunados o los separados eran posibles antes de la votación de las mujeres. Hay que averiguarlo, no sé, ahorita no lo recuerdo, pero claro, es un tema importante de averiguar, ¿no? Tú has sido una defensora de la literatura escrita por las mujeres y también la equidad de género en la literatura. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que enfrentamos las mujeres en la industria literaria? Mira, creo que de que yo empecé a escribir y empecé a publicar, ha habido un cambio verdaderamente gigantesco. Ahora, las mujeres son las más importantes. Si tú ves cualquier editorial en España, en América Latina, en Inglaterra las mujeres fueron muy importantes siempre. En el 19 tenemos las grandes figuras de las Bronte, de Georgie Eliot, de Mary Shelley, etc. Y hay una escritora anterior a la que trabaja mucho Virginia Woolf, porque es del siglo XVII, se llamaba Afra Behn, y desde el siglo XVII escribía teatro y se ganaba su dinero, cosa que para Virginia era importantísimo, porque en un cuarto propio, si tú no tienes libertad económica, no tienes libertad de ningún tipo. Entonces a ella le parecía que Afra Behn era una
un personaje extraordinario. Antes había inventado un personaje que era la hermana de Shakespeare, que si hubiera vivido una hermana de Shakespeare, hubiera sido tan importante como Shakespeare si se hubiera permitido, pero no se permitía, ¿no? Entonces, digamos, a mí me gusta mucho la literatura femenina, la trabajo mucho, pero trabajo todo tipo de literatura, no me constriño a estudiar solo mujeres. Me parece muy importante, por ejemplo, trabajar a Virginia Woolf, que es extraordinaria, siempre he trabajado a las Bronte. En México, pues hay mujeres importantes, por eso trabajé tantísimo a Nelly Campobello y la Malinche, que es un personaje que ha sido traído y llevado por la ideología de una manera muy importante. Está, por ejemplo, el libro de La laberinto de la soledad de Octavio Paz, en donde la Malinche es la rajada. Entonces yo trabajé, habla de los hijos de la Malinche, y yo trabajé en las hijas de la Malinche, porque me interesaba Rosario Castellanos, Elena Garro, Elena Poniatowska, etcétera, que tienen de alguna manera, como la propia Elena Garro en La culpa es de los tlaxcaltecas, tienen como la idea de traición por el hecho de que son escritoras. También lo tenía de alguna forma Rosario Castellanos en Balún Canán, o de alguna forma también en La Flor de Lis, Elena Poniatowska. Y Elena Poniatowska se preocupó muchísimo por trabajar la biografía de Jesús Apalancares, ¿no? que es hasta no verte noche, Jesús mío, que es un libro muy importante porque es la biografía o autobiografía de una mujer que no tenía capacidad de expresarse y que lo hizo a través de la voz de Elena. Entonces, de alguna manera, Elena estaba usurpando esa personalidad para volverse ella famosa. No es que lo hiciera a propósito, pero digamos, el libro acabó siendo de Elena Poniatowska, no de Jesús Apalancares. La conocemos a Jesús Apalancares por el libro de Elena, pero de alguna manera Elena la usurpó. No es porque yo hable mal de Elena, pero el libro de Elena está basado en la voz de una mujer que no tenía voz y que gracias a que ella la recobró, apareció como voz. Uno de los temas muy importantes que has manejado es el tema del erotismo, el tema del cuerpo femenino. ¿En algún momento te sentiste censurada para tocar estos temas al principio? Mira, escribí un libro que se llama Apariciones, que mi hija dice que es muy aburrido y que me dice que escriba yo una nueva novela. Nada aburrido, por favor, porque le digo, pero si es un libro erótico, sí. Tiene una parte erótica muy bien, me dice, pero es un libro aburrido, porque hice un contraste entre un amor de una pareja que lleva el acto sexual a extremos muy descarnados y muy explícitos, y la mujer que participa en la relación a la que estoy refiriéndome es también una escritora que estudia monjas, como yo misma. Y entonces habla de la relación de las monjas con Dios, ¿no? El contraste. El contraste, pero al mismo tiempo hay una cosa muy importante en donde el cuerpo femenino juega un papel fundamental. Las monjas, por lo general, no Sor Juana, que es excepcional, y algunas otras, para poder pasar a la historia tenían que acabar con su cuerpo, pero el cuerpo era predominante. Era imposible dejar de pensar en el cuerpo, porque gracias al cuerpo podían ser escritas, es decir, para poder pasar a la historia tenían que haberse flagelado, ayunado, etcétera, etcétera, para que las consideraran santas, o por lo menos candidatas a la santidad. Entonces yo trabajo en el texto paralelo al de la pareja que explícita su relación, esta idea de las mujeres que tienen que torturarse para que su cuerpo tenga valor histórico, para que pueda ser escrito ese cuerpo. Pero ese cuerpo está dedicado a Dios y se flagelan y se martirizan solo por Dios. Todavía a principios de ese siglo se decía, o hace poco todavía se decía, que tal persona era muy martirizada. La abnegación en las mujeres era lo más importante. Y de alguna manera también venía con las monjas. Por ejemplo, acabo de estar hace como 6 meses en Sevilla y estuve en un convento femenino donde tienen un cuadro de Sor Juana. Me llevaron especialmente para que conociera yo ese cuadro, que había sido entregado por algún personaje que estuvo aquí en la colonia, que lo llevó a España, y en el convento la mayor parte de las monjas, excepto 1 o 2, eran de la India, es decir, que ya han dejado de ser monjas. Por ejemplo, hay cada vez menos enfermeras, porque era una profesión muy femenina,
¿no? Porque las mujeres se martirizaban y utilizaban ese tipo de profesiones. De cuidados. De cuidados, en donde la mujer acababa exponiendo su propio cuerpo, ¿no? Ahora es difícil que haya, por ejemplo, hay huelga de enfermeras en Inglaterra, en Estados Unidos, porque cada vez les pagan peor, ¿no? Y cada vez es más fuerte el trabajo. Lo mismo pasa en México, es un trabajo muy feo, ¿no? Un trabajo difícil, un cuerpo enfermo, llagado, etcétera. Tienen que lidiar con heces, con vómitos, con una serie de cosas, con heridas, ¿no? Entonces digo, es un tipo de trabajo que se encomendaba a las mujeres y que parecía totalmente normal que las mujeres lo hicieran. Ahora no quieren hacerlo, ¿no? Y las que lo quieren hacer quieren que se les pague de una manera normal. Por ejemplo, estaba yo leyendo que hay un problema muy serio en Estados Unidos porque cada vez después de la pandemia, las mujeres tienen que recluirse en sus casas. Y uno ve, y que recluirse en las casas acaba enloqueciendo a las personas, porque no pueden trabajar fuera de las casas. Y uno de los problemas gravísimos es también las repercusiones que tiene en Estados Unidos, que es un país que está muy enloquecido. Ayer hubo otro tiroteo en que murieron 8 personas, y dan todo el tiempo pretextos, pero no prohíben las armas. Entonces, digamos, ¿a dónde estamos? Cosa que nos pasa en México también. Hay cosas que son evidentes, pero se aculpa a otras cosas, cuando en realidad lo que está pasando en Estados Unidos es que el arm lobby, el weapon lobby, es muy poderoso y les paga a los senadores para que lo sigan. Y, por ejemplo, yo no entiendo por qué han retrocedido en el aborto, cuando se ha peleado tanto por el aborto, porque de alguna manera no se permite que la mujer goce de su propio cuerpo. Siempre hay algo que está impidiéndole. Cuando hay libertades, de repente hay leyes que las frenan. Y eso está pasando en Estados Unidos. Por eso me parece tan esencial, y por eso lo mencioné la vez pasada, la revolución en Irán, ¿no? En un país fundamentalista, con un gobierno que culpa a los que considera culpables de que son enemigos de Dios, cuando son enemigos de un mulá, ¿no? Pero creo que de alguna manera nunca hemos logrado, a pesar de que tenemos la ciudadanía, lo que tú quieras, vemos, por ejemplo, hay retrocesos en el aborto a cada rato, ¿no? Y vemos cómo hay, por ejemplo, yo también reviso todos los días el tema de las desaparecidas y los desaparecidos. Hay muchísimo más desaparecidas que desaparecidos, ¿no? También hay una red en Argentina, cada vez hay más desaparecidas en Argentina, porque cada vez hay más hambre y las mujeres son más sujetas a trata o a cosas de órganos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, no podemos nunca confiar en que las batallas que llevamos a cabo, las mujeres y los hombres, pero sobre todo las mujeres, tengan una realización definitiva. Por eso tampoco te puedo decir que si creo o no creo en el lenguaje inclusivo, porque pienso que las cosas deben ser naturales y el lenguaje inclusivo probablemente muy pronto sea natural, pero todavía no lo es. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos. He escuchado muchas de las entrevistas que te han hecho. Las mujeres tardamos mucho tiempo en formar, en afianzar nuestra autoestima, en sentirnos cómodas con nuestro propio cuerpo. Hay quien nunca lo logra también. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, a mí me costó mucho trabajo, además siempre me he encorvado, tengo escoliosis, ¿no? Y aparte me encorvo, entonces es una forma de negar mi propio cuerpo, de no darme cuenta tenía yo muy bonito cuerpo de joven, pero me di cuenta tarde. En fin, creo que es difícil, ¿no? Hay mujeres que son, digo, no sé, acabo de releer, había dejado de leer un tiempo porque el herpes me paralizó mucho, y me puse a releer a Agatha Christie, que es después de la Biblia, es la autora más publicada, billones y billones de
de publicaciones suyas, y Agatha Christie está ahora prohibida en esta cultura de la negación. En muchas partes ya no la quieren corregir sus escritos. Y ayer leyendo algunos de sus textos me di cuenta por qué. Había leído algo, y era porque ella le gustaba que las chicas que salían en sus novelas se casaran, y le parecía muy poco feminista eso. Pero en realidad lo que me parece que es porque la están atacando mucho, es porque muchas de sus personajes son asesinas o son muy maquiavélicas, cosa que me parece muy normal. Las mujeres no somos angelitos tampoco. Y ella tiene, ayer leí 4 historias de Agatha Christie, y de las 4, en 3 mujeres, 3 son bastante diabólicas, ¿no? Y las mujeres entre sí se critican, son habladoras, chismosas, malignas, maquiavélicas y maravillosas, pueden serlo también. Pero así son los seres humanos. Entonces, ahora queremos corregir a los seres humanos. No quieren prohibir las armas en Estados Unidos, pero prohíben la cultura en donde se habla de algún autor que no nos guste, que no sea political correctness, ¿no? Entonces cuando yo llegué a ver, di muchas clases en universidades extranjeras, estuve en Yale, en Harvard, en Princeton, en Stanford, etcétera, y di clases sobre Sor Juana, ¿no? Y en esas universidades, cuando yo llegué por primera vez a Berkeley, empezaba de una manera muy violenta lo que se llama el political correctness. Uno no podía decir ciertas cosas, no podía decir que tal persona es gorda, no, porque era un insulto. No podíamos decir que tal persona era chismosa, no, porque era un insulto. Y ahora se ha vuelto a un grado tan grave que hasta la literatura se corrige. Corrigen a los autores que murieron, a Shakespeare, a Virginia Woolf, a Agatha Christie, lo cual me parece verdaderamente aberrante. ¿Cómo es posible que se pueda corregir a alguien que escribió hace 3 siglos y que escribió dentro de que su siglo era normal, ¿no? Entonces, digamos, esa idea de prohibir las cosas sigue siendo vigente, desgraciadamente. Y deberíamos estar más preocupados por el tema de violencia, feminicidio y la situación de las mujeres en el mundo. Hoy esta chica que acaban de encontrar muerta, hicieron un bloqueo en la carretera Leslie y la acaban de encontrar muerta. Y a mí me parece también impresionantísimo. De repente desaparece un camión con 50 personas. Entonces aparecen y desaparecen y uno ve las estadísticas, apareció. De 1000 hay una que aparece, y casi todas son mujeres, ¿no? Y chicas de 15, 18 años. Yo tengo una nieta de 13, me asusta, ¿no? Por supuesto. ¿Qué piensas que ha cambiado en el feminismo después del Me Too? Después del Me Too, bueno, yo creo que ha sido muy importante el Me Too, pero al mismo tiempo entra dentro de lo que llamamos el political correctness, ¿no? Que ha habido muchos abusos del Me Too, porque también hay veces en que las mujeres hacen cosas, ¿no? Entonces, tratar de, porque son mujeres, ya no hacen barbaridades, pues es negar que somos seres humanos, es otra forma de antifeminismo, ¿no? Entonces, digamos, me parece muy importante que hayan metido a la cárcel a Jeffrey Epstein, me parece importante que esté en la cárcel un tipo que violaba en el trabajo a las personas, que las obligaba a acostarse con él, sí me parece fundamental, pero al mismo tiempo ha llevado a extremos que son verdaderamente de una hipocresía impresionante, ¿no? Entonces, no creo en esas alternativas absolutas que se vuelven prohibitivas y se vuelven como lugares comunes en donde tú prohibir ese lugar común más transitado. Me parece siniestro, porque pienso que uno debe ser suficientemente pensante para darse cuenta de qué son las cosas y cómo son las cosas entre mujeres, hombres, niños, perros y gatos. Seres humanos, seres vivos. Tú has hablado mucho acerca del cuerpo femenino, pero que el cuerpo femenino siempre ha sido escrito y hablado desde la visión de los hombres. ¿Por qué las mujeres tendrían que hablar de su propio cuerpo? Bueno, cuando yo publiqué Apariciones, de que te hablaba hace un rato, entré a la Academia Mexicana de la Lengua en 1996. En ese año salió Apariciones y algunos el presidente de la academia, el director de la academia me dijo: Margo, ¿por qué escribes esas cosas tan feas? Tú que eres una muchacha tan buena. Y a mí me parece completamente... Y yo lo entregué mi libro, porque entregamos nuestros libros a la biblioteca de la
academia. Y el libro era así, consultado por algunos varones como si fuera un libro prohibido, porque en general ha habido muchísimos libros escritos por hombres en donde el erotismo es totalmente permitido, porque son hombres. Por ejemplo, está el Marqués de Sade, que es fundamental, o muchísimos otros personajes. Pero en algún momento también el escribir sobre el cuerpo, el erotismo, estaba prohibido. Se prohibió a Joyce, se prohibió a Miller, se prohibió a Lawrence, ¿no? Y de alguna manera no se prohíbe técnicamente, digamos, no me prohibieron publicar mi libro, pero me lo criticaron, porque yo era una mujer que escribía, por ejemplo, un amigo mío que ya murió y que no sé si fuera mi amigo, me dijo cuando hice una traducción de un escritor que a mí me parece fundamental, que escribió literatura erótica, Georges Bataille, que yo había escrito, hice una traducción de La historia del ojo, un libro extraordinario, dijo que mi traducción era perneabierta. Yo no creo que si un señor hubiera hecho la traducción de La historia del ojo, hubieran dicho que era perneabierta su traducción. Como soy mujer, era perneabierta, ¿sí? Porque es una traducción muy abierta de algo que escribió un escritor que escribió muy abiertamente. Por supuesto. Al principio del programa, el que se emitió la semana pasada, hablabas de todas las mujeres que lucharon por los derechos con los que hoy ya nacemos, que ya damos por sentados, como el sufragio, como el voto, como el acceso al aborto. ¿Qué nos toca a esta generación? ¿Luchar por qué? Seguir luchando por lo mismo, porque nunca hemos acabado de tenerlo todo. Digo, creo que tenemos derecho a expresarnos como queramos, tenemos derecho a usar nuestro cuerpo como queramos, tenemos derecho a que el cuerpo no sea prohibido, y constantemente ese cuerpo nuestro, sobre todo el femenino, es un cuerpo que está siendo censurado. Lo vemos muy claramente en todas las leyes que en Estados Unidos han retrocedido en relación con algo fundamental, el derecho al propio cuerpo, que es el aborto. Yo tengo derecho a abortar si quiero, tengo derecho a tener hijos si quiero, tengo derecho a no tenerlos, etcétera, porque es mi cuerpo, aunque sea mi cuerpo femenino. ¿Por qué creen que pueden usurpar un cuerpo solo porque tiene ovarios y matriz? Me parece verdaderamente de una aberración brutal. Yo tengo tanto derecho a tener mi propio cuerpo como tiene un hombre que tiene testículos y pene. Margot, hay un tema. Generalmente vemos a las madres como estos seres santos que en el momento de convertirse en madres son absolutamente asexuales. Tú eres madre y hablas del erotismo. Mira, yo leo mucho a Georges Simenon, el novelista policíaco, que es maravilloso. Se casa con una mujer, tiene un hijo, y luego su madre se queda viuda y se vuelve a casar. Y a él le parece aberrante. Escribe, ¿cómo es posible que mi madre, que es mi madre, se haya vuelto a casar? Una santa. En el momento en que una mujer da a luz, ya no puede ser erótica. Y le pasa a muchísimos hombres eso, no solo a Simenon, que lo dice tranquilamente en su autobiografía y que lo dice en un libro que escribe sobre su madre. He oído a muchos hombres que en cuanto tienen hijos dejan de tener relaciones sexuales con su mujer porque sienten que ya cumplieron y que la mujer ya cumplió su papel. Entonces buscan otra mujer que no haya tenido hijos porque en ese momento la sexualidad es libre. Que no sé si pasa de todas partes, pero es una cosa bastante común. Y el problema de la madre, lo vemos en México, ha sido de una hipocresía verdaderamente impresionante. Y por eso muchísimas de las escritoras jóvenes, ¿no? Está Jasmina Barrera, está Andrea Fuentes, está Isabel, no me acuerdo cómo se apellida ahorita, están escribiendo, hablando sobre las madres. Y están enojadísimas porque las invitan a coloquios sobre madres y no llegan más que 4 personas, porque ya la gente está a la madre de oír de las madres, ¿no? Claro. Margot Glantz, se nos acabó el tiempo, pero estamos muy contentos de que hayas aceptado esta invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Al contrario, un privilegio. Gracias por habernos acompañado en estas 2 emisiones. Los espero el próximo miércoles a las 9 de la noche.